Recuerdo anatómico. Antes de empezar con la asignatura, es conveniente que repasemos algunos conceptos anatómicos que nos servirán en explicaciones futuras dentro de este capítulo. La función principal del aparato respiratorio es el intercambio gaseoso, y para ello son necesarias unas estructuras anatómicas dispuestas de tal forma que sean capaces de poner en íntimo contacto aire y sangre, para que sea posible la difusión de gases. El aparato respiratorio se divide a nivel del cartílago cricoides en dos porciones: tracto respiratorio superior e inferior. Tracto respiratorio superior comprende fosas nasales, faringe y laringe. La faringe es rica en glándulas linfáticas. La laringe está constituida fundamentalmente por cartílagos y posee una gran importancia, ya que contiene las cuerdas vocales. La apertura instantánea de las cuerdas vocales y de la glotis por un aumento de la presión intratorácica produce la tos, que es uno de los mecanismos de defensa más importantes del aparato respiratorio. Tracto respiratorio inferior. Comienza en la tráquea y termina en los sacos alveolares. Como puedes observar en la siguiente figura, el componente más importante del tracto respiratorio inferior son los pulmones. El pulmón derecho se divide en tres lóbulos, uno superior, uno medio y uno inferior, mientras que el pulmón izquierdo solo tiene una sola cisura que lo divide en un lóbulo superior y otro inferior. Cada lóbulo se divide en segmentos pulmonares, como se observa en la figura. El lóbulo superior del pulmón derecho tiene tres segmentos, uno anterior, otro apical y otro posterior. El lóbulo medio del pulmón derecho solo presenta dos segmentos, uno externo y otro interno, mientras que el lóbulo inferior tiene 5 segmentos pulmonares. El lóbulo superior del pulmón izquierdo es anatómicamente distinto al contralateral, ya que además de sus segmentos anterior, apical y posterior, la porción más inferior de este lóbulo recibe el nombre de lóbulo de la língula. Este se encuentra en estrecha relación con la cavidad cardíaca y presenta dos segmentos, uno superior y otro inferior. Podemos distinguir varias zonas dentro del tracto respiratorio inferior: zona de conducción, zona de transición y zona respiratoria propiamente dicha. Zona de conducción. Incluye la tráquea, que a nivel de la carina se divide en los bronquios principales derecho e izquierdo, los bronquios lobales, segmentarios, los bronquiolos lobulillares, se originan a partir del primer bronquiolo tras unas 4 divisiones y ventilan los lobulillos secundarios, y los terminales. De cada bronquiolo lobulillar se originan unos 4 o 5 bronquiolos terminales. Todas estas divisiones constituyen las 16 primeras generaciones. A esta zona también se le denomina espacio muerto anatómico y tiene un volumen aproximado de 150 mililitros. Zona de transición. La constituyen los bronquiolos respiratorios, generaciones 17, 18 y 19, en cuyas paredes aparecen ya algunos alveolos. Zona respiratoria propiamente dicha. La forman los conductos y sacos alveolares y alveolos, generación 20 a 23. Además podemos distinguir varias unidades: acino, lobulillo primario y lobulillo secundario. El acino es la unidad anatómica situada distal al bronquiolo terminal. El lobulillo primario lo forman todos los sacos alveolares dependientes de un conducto alveolar, y el lobulillo secundario es la mínima porción del parénquima pulmonar, rodeada de tabiques de tejido conjuntivo e independiente de los lobulillos vecinos. La tráquea y los bronquios tienen estructuras histológicas análogas, pero su disposición varía desde la tráquea hasta los bronquios más periféricos. La pared consta de 3 componentes principales: mucosa, submucosa y fibrocartílago. La mucosa está formada por el epitelio, la membrana basal y el corión. El epitelio es pseudoestratificado y consta de células ciliadas, células con microvellosidades,
sin cilios, células caliciformes mucosas y serosas, células basales, células indiferenciadas y algunas células de Kulczycki. Las células calciformes, productoras de una mínima cantidad de moco bronquial, disminuyen progresivamente hacia la periferia y no existen en los bronquiolos respiratorios. La submucosa contiene las glándulas productoras de moco. Las glándulas disminuyen progresivamente hacia la periferia, igual que las células caliciformes. El fibrocartílago se encuentra en la parte externa de la submucosa. En la tráquea y los bronquios principales tiene una disposición en forma de arcos de herradura. A partir de los bronquios lobares, los cartílagos no forman anillos continuos, sino placas aisladas, y a medida que los bronquios se ramifican, las placas son más escasas. A partir de los bronquiolos respiratorios, el epitelio es cuboideo, y estos no poseen células caliciformes. Los bronquiolos no tienen cartílago ni glándulas mucosas y tienen unas células denominadas de clara, de forma columnar baja y que hacen prominencia en la luz bronquiolar. Estas células producen el componente fluido del moco bronquial y el llamado surfactante bronquiolar. La pared alveolar se compone de líquido de revestimiento epitelial, epitelio alveolar, membrana basal alveolar, intersticio, membrana basal capilar y endotelio capilar. Debes recordar que el epitelio alveolar es escamoso y está formado por varios tipos de células. La mayoría son los neumocitos tipo 1, 95%, y entre estos se encuentran los neumocitos tipo 2 o granulosos, que son células cuboideas. Los neumocitos tipo 1 se cree que no son capaces de reproducirse. Los neumocitos tipo 2 son células secretoras, cuya misión principal es la producción de surfactante, que impide el colapso alveolar en la expiración. Sumergidos en el surfactante están los macrófagos, con capacidad fagocitaria. Los alveolos se comunican entre sí por los poros de Kohn. El surfactante está compuesto por fosfolípidos. El principal es la dipalmitoilecitina, apoproteínas surfactantes e iones calcio. Su síntesis es detectable en líquido amniótico desde la semana 34 de gestación. Si hay una alteración del epitelio alveolar de los neumocitos tipo 2, un defecto de perfusión o la hiposemia mantenida disminuye su producción, mecanismo implicado en los cuadros de distrés respiratorio del lactante y del adulto. El pulmón recibe sangre no oxigenada de las arterias pulmonares y oxigenada de la circulación bronquial. Las arterias bronquiales proceden de la aorta y de las intercostales e irrigan la tráquea inferior y los bronquios hasta los bronquiolos respiratorios. La arteria pulmonar se divide debajo del callado aórtico en dos ramas, derecha e izquierda, que acompañan a los bronquios y se ramifican de modo similar hasta los bronquiolos terminales, y a partir de aquí las arterias se distribuyen para irrigar el lecho capilar alveolar. El diámetro de las arterias pulmonares es similar al de los bronquios acompañantes. La sangre oxigenada de los capilares se recoge por las vénulas pulmonares, que confluyen entre sí, transcurriendo entre los lobulillos y los lóbulos pulmonares, formando las 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas, que desembocan en la aurícula izquierda. Las venas bronquiales drenan directamente en las pulmonares. Es una causa normal de cortocircuito arteriovenoso. Las arterias pulmonares y sus ramas son mucho más extensibles que las sistémicas, y sus paredes son muy finas, contienen escasas fibras de músculo liso. Las arteriolas tienen una capa muscular única, y son los vasos que más contribuyen a la resistencia vascular. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Antes de hablar de algunas de las malformaciones más frecuentes del aparato respiratorio, debemos conocer algunos conceptos. La agenesia es la ausencia completa de un pulmón o de ambos. No existe parénquima, bronquios ni vasos.
La aplasia consiste en la existencia de un bronquio rudimentario que termina en fondo de saco. No hay vasos ni parénquima. Y en la hipoplasia existe un bronquio completamente formado, aunque de tamaño reducido, que termina en una estructura parenquimatosa no funcionante. Vasos hipoplásicos. Estas tres enfermedades se asocian en un 60% de los casos a anomalías cardiológicas o de grandes vasos que provocan la muerte durante la infancia, pero en caso de no existir lesiones asociadas, el paciente puede vivir asintomático hasta la edad adulta, con un pulmón único funcionante. El quiste broncogénico es el resultado de la ramificación anormal del árbol traqueobronquial durante su desarrollo. Pueden localizarse en el parénquima pulmonar o en el mediastino, siendo el subcarinal la localización más frecuente. Generalmente no tienen comunicación con el árbol bronquial y son un hallazgo casual en la radiografía de tórax. El paciente se mantiene asintomático hasta que el quiste se infecta, con lo que surge comunicación con el árbol bronquial y aparecen hemoptisis y expectoración purulenta. El secuestro broncopulmonar consiste en la presencia de una masa de tejido pulmonar separada del parénquima sano, sin comunicación con la vía aérea. El aporte sanguíneo proviene de una arteria sistémica. A menudo el pulmón secuestrado contiene aire, pese a no estar comunicado con la vía aérea, que llega hasta aquí a través de minúsculas conexiones alveolares. Anatómicamente está en relación con el hemidiafragma izquierdo en más del 90% de las ocasiones. Los secuestros suelen ser asintomáticos hasta que se infectan, momento en el que aparecerán hemoptisis y expectoración purulenta. Radiológicamente se suelen manifestar como una masa en el ángulo costofrénico posterior izquierdo. Recuerda que las fístulas traqueoesofágicas se estudian en el manual de pediatría. En la mayoría de los casos, el segmento proximal del esófago termina en saco ciego y el distal se comunica con la tráquea, es decir, la tipo 3. Fisiopatología. Antes de comenzar a hablar de las distintas enfermedades de interés, conviene dar unas nociones básicas de aquellos aspectos fisiopatológicos que tienen una enorme trascendencia a la hora de entender el resto de procesos patológicos. Me refiero a la interpretación de la espirometría y a las causas de hipoxemia. La espirometría es la prueba funcional por excelencia en los servicios de neumología y permite clasificar las enfermedades en obstructivas o en restrictivas. El paciente debe realizar incursiones respiratorias normales hasta que en un momento dado toma una inspiración máxima, seguida de una expiración máxima. De esta prueba se pueden obtener los siguientes datos. Volumen normal o corriente es el aire inspirado o expirado en condiciones habituales. Volumen de reserva inspiratoria es el aire que se puede inspirar de más si hacemos un esfuerzo que no es el normal. Volumen de reserva expiratoria es igual que el anterior, pero refiriéndose a la expiración de más que se puede realizar. El volumen residual, que es el aire que no sale del pulmón, la capacidad pulmonar total, que es la cantidad de aire que caben en los pulmones, y la capacidad residual funcional, que es el volumen residual, y el volumen de reserva expiratorio, no se pueden medir con espirometría, porque no hay posibilidad de medir de esta forma el aire que no sale. Si no sale, no se puede medir. Hay otras pruebas no espirométricas, como la pletismografía, para determinar estas capacidades o volúmenes. La CPT es el volumen de gas que contienen los pulmones en la posición de máxima inspiración, aproximadamente 5.800 mililitros. Estos parámetros espirométricos sirven para diferenciar a las enfermedades pulmonares en dos grandes grupos, las enfermedades obstructivas y las enfermedades restrictivas. La CPT nos puede ayudar a diferenciarlas. La CPT está normal o aumentada en aquellas enfermedades con problemas durante la expiración, es decir, en las enfermedades obstructivas. En cambio, cuando la CPT está disminuida, el diagnóstico más probable es una enfermedad restrictiva. Es importante que recuerdes que el VR solo está aumentado en las enfermedades obstructivas y en las enfermedades restrictivas extraparenquimatosas.
con defecto en la inspiración y en la expiración. Dijimos que era importante la espirometría para distinguir aquellas patologías obstructivas de las patologías restrictivas. 1. Las patologías obstructivas tienen característicamente un aumento de la capacidad pulmonar total y del volumen residual. Por el contrario, la capacidad vital y el FEV sub 1 están disminuidos. No habíamos hablado del FEV sub 1, que es otro elemento importante en las medidas espirométricas. El FEV sub 1 es el aire expirado forzado máximo en el primer segundo. El índice de Tifenot, que llamaremos IT, representa el cociente entre el FEV sub 1 y la capacidad vital forzada, CVF. En las patologías obstructivas está por debajo del 0,7, o lo que es lo mismo, del 70%. 2. Las patologías restrictivas tienen la capacidad pulmonar total, la capacidad vital y el FEV sub 1 disminuidas. Sin embargo, el IT es normal. El VR varía según sean patologías propias del parénquima. En ese caso estarán disminuidas, afecten solo a la inspiración, como en la parálisis frénica, que estarán normales, o afecten a la inspiración y a la expiración, como en la miastenia gravis, en cuyo caso estarán elevadas. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. La hipoxemia se define como el nivel de PO2 por debajo de 80 milímetros de mercurio. Ante un paciente en hipoxemia caben varias hipótesis. 1. Que la causa sea una hipoventilación, es decir, que el paciente no esté ventilando bien, como sucedería, por ejemplo, en una intoxicación por benzodiazepinas, es decir, por deprivación del centro respiratorio. En ese caso veremos en el enunciado cómo el paciente presenta una PCO2 elevada, por encima de 45 milímetros de mercurio. 2. Que la causa sea de etiología parenquimatosa, es decir, que el problema resida en el pulmón. En ese caso, la diferencia de nivel de oxígeno entre el alveolo y el capilar, lo que llamamos diferencia alveolo-arterial de oxígeno, DAA, estará elevada por encima de 25 milímetros de mercurio. Si el paciente responde a oxígeno, hablaremos de una alteración de la ventilación-perfusión, si no, hablaremos de un efecto shunt o cortocircuito. 3. Que la causa sea de etiología ambiental, es decir, que el paciente esté respirando un aire pobre en oxígeno. En ese caso, la PCO2 es normal y la diferencia alveolo-arterial de oxígeno también. Las preguntas tipo caso clínico en el MIR se resuelven con bastante facilidad si eres ordenado a la hora de ordenar la información del enunciado de la pregunta. La primera pregunta que nos hacemos en estos casos clínicos es si el paciente ventila o no ventila, es decir, si la PCO2 está aumentado o no, ya que si la PCO2 está aumentada, el motivo de la insuficiencia respiratoria es la hipoventilación. Como hemos visto en diapositivas anteriores, el aumento de la diferencia alveolo-arterial de oxígeno está relacionada con una enfermedad parenquimatosa pulmonar. No olvides que los enfermos que están en la altura siempre tendrán una diferencia alveolo-arterial de oxígeno normal, porque la causa de su insuficiencia respiratoria no depende del parénquima, sino de la concentración de oxígeno en la atmósfera. Por último, recuerda que las enfermedades que no responden a la administración de oxígeno están relacionadas con un mecanismo shunt, al contrario de las producidas por un desequilibrio en la ventilación-perfusión que sí responden. Existen dos sistemas de control, uno voluntario y otro involuntario. El sistema voluntario se localiza en las neuronas de la corteza cerebral y es el responsable de la capacidad de estimular o inhibir el impulso respiratorio de forma consciente. El control automático o involuntario se ubica principalmente en un centro vulvar, que es el más importante por ser origen de los estímulos inspiratorios regulares, que se ve influenciado por diversos factores que estimulan dicho impulso.
Así, el incremento de la PCO2 y el descenso de la PO2, el descenso del pH y el aumento de temperatura del líquido cefalorraquídeo son estimulantes de la ventilación, siendo en condiciones normales el más importante de todos ellos la hipercapnia. Esto se debe a que el principal estimulante directo del centro vulvar es el ion hidrogenión, que atraviesa mal la barrera hematoencefálica, por lo que los cambios en el pH sanguíneo no afectan tanto al impulso ventilatorio como los cambios bruscos en la PCO2, que sí difunden fácilmente, que se forma in situ en el LCR. La hipoventilación se produce cuando la PCO2 aumenta por encima de los valores normales, 35 a 45 milímetros de mercurio, aunque no es infrecuente encontrar cifras de PCO2 entre 50 y 80 milímetros de mercurio en pacientes con síndromes de hipoventilación clínicamente importantes. La hipoventilación crónica puede producirse por tres mecanismos: alteración del impulso respiratorio, defectos en el sistema neuromuscular respiratorio o alteración del aparato ventilatorio. El aumento de la PCO produce acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria produce un incremento en la concentración de HCO3 en el plasma. El incremento de la PCO2 produce una reducción de la PO2 y por tanto hipoxemia, que si es grave puede inducir a eritropoyesis y producir poliglobulia. La hipoxemia puede producir vasoconstricción pulmonar e hipertensión pulmonar. Las alteraciones de los gases arteriales se manifiestan típicamente durante el sueño debido a una reducción adicional del impulso respiratorio central. El aumento de la hipercapnia nocturna puede producir vasodilatación cerebral y cefaleas matutinas. Puede alterarse también la calidad del sueño, produciendo fatiga por las mañanas, somnolencia diurna, confusión mental y deterioro intelectual. Una apnea consiste en el cese completo del flujo inspiratorio con una duración superior a 10 segundos. En la apnea obstructiva, la más frecuente, el flujo cesa por una oclusión de la vía aérea superior a nivel de orofaringe, aunque el esfuerzo ventilatorio muscular continúa. En la apnea central, el flujo aéreo cesa debido a que el impulso a los músculos respiratorios está abolido transitoriamente y no aparece movimiento torácico. El método definitivo para confirmar estos episodios de apneas es la polisomnografía, en la que se evidencian los episodios de cese del flujo aéreo con mantenimiento del esfuerzo respiratorio. Se considera diagnóstico de apnea obstructiva a un índice apnea-hipopnea mayor o igual a 10. Hay pruebas de screening más simples, como el registro oximétrico domiciliario. Observa en la diapositiva los distintos tratamientos de estas apneas. El síndrome de distrés respiratorio del adulto o síndrome de dificultad respiratoria del adulto es una insuficiencia respiratoria aguda grave, de rápida evolución, junto con un patrón radiológico con infiltrado difuso alveolo-intersticial sin cardiomegalia. Es una forma de edema pulmonar producido por aumento de la permeabilidad de la membrana alveolocapilar al ser lesionada, bien de modo directo o indirecto. El aumento de permeabilidad hace que el líquido intraalveolar sea muy rico en proteínas. Este líquido interfiere con el surfactante, que además ve alterada su síntesis cuantitativa y cualitativamente por lesión de los neumocitos tipo 2, por lo que se produce colapso alveolar. Pueden formarse membranas hialinas por el depósito de fibrina y otras sustancias en el alvéolo. Todas estas alteraciones predominan en zonas declives, quedando solo una parte de pulmón sano, que se ve obligado a realizar un trabajo extra. Debido al edema intersticial y al colapso alveolar, los pulmones se vuelven rígidos y aumenta el trabajo respiratorio. La sobrecarga mecánica produce fatiga de los músculos respiratorios con disminución de los volúmenes ventilatorios. La causa más común del síndrome es la sepsis. Otras son los traumatismos torácicos, las infecciones pulmonares diseminadas, la aspiración bronquial, la inhalación de toxinas, el semiahogamiento, algunos fármacos, opiáceos,
nitrofurantoína, los estados de shock, las enfermedades autoinmunes, tras cirugía extracorpórea. Sin embargo, la clínica, las alteraciones fisiopatológicas y el tratamiento es similar en todas ellas. Los criterios gasométricos son PO2 menor de 55 milímetros de mercurio con FiO2 mayor del 50%. También se admite PO2 menor de 50 milímetros de mercurio con FiO2 mayor de 60%. La complianza pulmonar es menor o igual a 50 mililitros por centímetro de agua. El primer signo en aparecer es la taquipnea, seguida por disnea, que van progresando con la enfermedad. La radiografía de tórax muestra extensos infiltrados alveolo-intersticiales difusos. Al principio, la hipoxemia mejora con oxígeno, pero al avanzar y desarrollar el cortocircuito pulmonar, deja de hacerlo y hay que iniciar ventilación mecánica. Observa en la siguiente tabla el diagnóstico diferencial con el edema agudo de pulmón. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC es un trastorno que se caracteriza por la reducción del flujo expiratorio máximo, obstrucción al flujo aéreo, durante meses o años. La obstrucción es generalmente progresiva, puede acompañarse de hiperreactividad y puede ser parcialmente reversible. En el momento actual, la EPOC agrupa a tres trastornos bien caracterizados: la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar y la enfermedad de las pequeñas vías aéreas. Estos tres procesos pueden aparecer de forma aislada, aunque frecuentemente coexisten en diferente grado en el mismo paciente. La bronquitis crónica es un concepto clínico que se define como la existencia de tos productiva crónica la mayoría de los días durante por lo menos 3 meses al año y durante al menos 2 años consecutivos. El enfisema es un concepto anatomopatológico que se define como una dilatación de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, acino, junto con destrucción de las paredes, sin fibrosis significativa. La enfermedad de las pequeñas vías aéreas hace referencia a un proceso en el que existe un estrechamiento de los bronquiolos terminales y respiratorios. Cursa de modo asintomático y solo se pone de manifiesto en las pruebas de función respiratoria. Aparece precozmente en todos los fumadores, aunque no es predictor de un posterior desarrollo de EPOC. Un 14% de hombres adultos y un 8% de mujeres adultas tienen bronquitis crónica, EPOC o ambas. Esa diferencia de prevalencias puede estar relacionada con un mayor consumo de cigarrillos en varones y una mayor exposición a agentes nocivos industriales. Esta enfermedad a menudo se diagnostica tarde, ya que los pacientes pueden no tener síntomas. La mortalidad varía ampliamente entre los distintos países, siendo una la cuarta causa de mortalidad en el mundo. Tanto la morbilidad como la mortalidad por esta enfermedad tienden a aumentar debido al consumo de cigarrillos y a la mayor expectativa de vida en la población. Son factores predictivos de mortalidad por EPOC, la edad de comienzo de hábito de fumar, el número de paquetes año y la situación actual en cuanto al consumo de cigarrillos. El abandono del tabaco no lleva consigo una recuperación de la función pulmonar perdida, pero se produce una lentificación de la caída anual del FeV sub 1. El consumo de tabaco altera la motilidad ciliar, inhibe la función de los macrófagos y produce hiperplasia e hipertrofia glandular, así como un incremento agudo de la resistencia de la vía aérea por constricción muscular lisa de origen vagal. Los contaminantes ambientales urbanos son perjudiciales para las personas con enfermedades cardiopulmonares, pero su papel en la etiología de la EPOC no está claro. La incidencia y la mortalidad de la bronquitis crónica y del enfisema es mayor en las áreas industrializadas. Las exacerbaciones de la bronquitis crónica sí que están en clara relación con la excesiva contaminación por dióxido de azufre. Se ha demostrado una interacción entre el tabaco y ciertas exposiciones laborales, como los trabajadores de plásticos, algodón, minería y grano.
Aunque son conocidos los efectos del alcohol sobre la función de los macrófagos y las células ciliadas, no hay evidencias que demuestren que altere la función pulmonar de modo independiente al tabaco. La morbimortalidad se relaciona de modo inverso con el estatus socioeconómico. Los rinovirus han sido los gérmenes más frecuentemente implicados en las exacerbaciones de la EPOC, aunque en los últimos estudios las bacterias lo superan en las agudizaciones graves como causa de reagudización. El déficit de alfa-1 antitripsina o alfa-1 proteasa inhibidor es la única anomalía genética conocida que conduce a EPOC. La alfa-1 antitripsina es una glucoproteína sérica que se produce en el hígado y que se encuentra normalmente en los pulmones, cuyo principal papel es la inhibición de la elastasa de los neutrófilos. La mayoría de la población normal tiene dos genes M, y su fenotipo se designa como PM. Los valores normales de AAT sérica son 150 a 350 miligramos por decilitro, mientras que el nivel protector de la enzima es 80 miligramos por decilitros, aproximadamente el 35% de lo normal. El PZZ, la alteración más frecuente y la más grave, cuyos niveles séricos son del 16% de lo normal. La deficiencia grave de AAT conduce a enfisema prematuro, a menudo con bronquitis crónica y en ocasiones con bronquiectasias. El comienzo de la enfermedad pulmonar se acelera con el tabaco. Según la zona del nacino que se afecte predominantemente, hay tres tipos de enfisema: el centrolobulillar, paraseptal y el panacinar. Observa la siguiente tabla y recuerda que los enfisemas centrolobulillares predominan en los lóbulos superiores, mientras que los enfisemas relacionados con el déficit de alfa-1 antitripsina lesionan todo el nacino de las bases pulmonares. Desde el punto de vista clínico, es importante diferenciar entre aquellos que presentan clínica de enfisema y aquellos con síntomas de bronquitis crónica. Los pacientes con bronquitis crónica presentan habitualmente un aspecto pícnico, poca disnea y mucha tos. Esta tos es productiva, con abundantes secreciones, lo que favorece las infecciones frecuentes en estos enfermos. Además, son enfermos que acuden a urgencias del hospital con bastante frecuencia por insuficiencia respiratoria. En ocasiones se puede observar el síndrome overlap o de solapamiento. Se denomina así a los enfermos que presentan una asociación de dos síndromes respiratorios. La asociación más frecuente es la EPOC con el síndrome de apnea obstructiva del sueño. El cor pulmonare y una radiografía patológica son alteraciones comunes en los pacientes con bronquitis crónica. No olvides que las características radiográficas de los bronquíticos son la cardiomegalia y el broncograma aéreo. El estudio de la función pulmonar no solo establece el diagnóstico de EPOC, sino que además valora la gravedad. La espirometría muestra un típico patrón obstructivo, es decir, un aumento del VR, la CRF y la relación VR-CPT. Recuerda que la CPT está aumentada en los pacientes con obstrucción grave. Antes de valorar el tratamiento de estos enfermos, debemos conocer el grado de afectación pulmonar. La EPOC se clasifica en 5 estadios clínicos en función de su gravedad y los valores de FEV1. Estadio 0 o de riesgo de EPOC. Se caracteriza por la presencia de tos y expectoración crónica, sin alteración de la función pulmonar. Estadio 1 o EPOC leve. Existe una limitación del flujo aéreo de grado leve. Estadio segundo o EPOC moderado. Hay un empeoramiento de la obstrucción bronquial. Los síntomas clínicos empeoran. Suele haber disnea de esfuerzo y suele ser el momento del diagnóstico. Estadio tercero o EPOC grave. Existe una limitación al flujo aéreo muy importante. Son frecuentes las agudizaciones. En el estadio cuarto o EPOC muy grave, existe o una limitación con insuficiencia respiratoria crónica o complicaciones infecciosas. Son frecuentes las agudizaciones con potencial letal.
En el EPOC debemos tener presentes a dos tipos de pacientes, aquellos que presentan una enfermedad estable y aquellos que acuden a urgencia por una agudización de su enfermedad. Los bronquiodilatadores son los fármacos más utilizados en estos pacientes, dentro de los cuales los anticolinérgicos representan el pilar fundamental del tratamiento de estos enfermos. En muchas ocasiones se combinan los anticolinérgicos con agonistas beta 2 y con la teofilina, esta última cada día menos.